Ay, Elisa, es que son tantas las cosas que quiero decirte y no tengo idea ni cómo empezar. Y tal vez hay algo que pueda decir más que 1000 palabras. ¿Qué? Me dicen que eres prohibida y que me olvide, que esta locura es imposible. ¿Por qué tienes tú esa cadena? Irresponsable, incomprensible. Anda, Elisa, mírame a los ojos, mírame bien y dime que en verdad no sabes, que no te has dado cuenta. Inseparables aunque estemos lejos. Soy yo, Elisa, soy Francisco. Puedo ser la razón de poder dejar. Y si Emilio te da la espalda, ¿qué piensas hacer? Nada, no me queda de otra que hablar con él, aclarar las cosas y calmarlo. No te fíes. El amor es muy fuerte, Mirna. Y yo sé que él está muy enamorado de mí. ¿Y qué vas a hacer si Emilio no quiere apoyarte más? ¿Con qué plata vas a pagar ese hotel tan caro? Ay, no, tranquila. Ahí está puesta su tarjeta de crédito. Puedo gastar todo lo que quiera. ¿Y cómo quedó tu relación con Eugenio? ¿Relación? No, no confundas. Lo que yo hice fue por mi propia conveniencia, no por nada más. ¿Así te conté que Alfredo me llamó? No, no me contaste, ¿no? Me llamó súper enojado, gritándome, insultándome. Ay, yo no sé en qué mundo vive él, ni en qué momento llegó a pensar que él podía más que Eugenio. Ridículo, iluso. Fernanda, ¿y si te quedas en el aire, qué vas a hacer? Pues nada, me voy de Miami y empiezo una vida nueva lejos de aquí. ¡Bingo! ¿Qué? ¡Por fin! Dime cuántas veces te he dicho que eso es lo que tienes que hacer. Ah, pero todo cambió con la aparición de Eugenio. Y luego con lo de Emilio o Francisco, como sea que se llame. Yo nunca en mi vida había amado a un hombre tanto como lo amo a él. Y pues él tiene que entender qué es lo que yo quiero. Yo no estoy dispuesta a perderlo. Bueno, que así sea. Salud por eso, Fernanda. Tu papá me amenazó con encarcelarme la noche que nos sorprendió en el yate. Llamó a la abuela para amenazarla también. La única que podía denunciarte era yo. Y tú sabías que yo hubiera sido incapaz de hacer algo así. Sí, pero Fernanda fue a advertirnos que iban a detenerme. Fernanda también es culpable de nuestra separación. Sí, pero no fue por lo que Fernanda nos dijo que decidí largarme. La policía llegó a buscarme. Tuve que salir huyendo por la puerta de atrás para que no me detuvieran. Eso lo supe. Pero te juro que no entiendo quién los mandó. Yo me negué rotundamente a denunciarte. Yo jamás hubiera sido capaz de hacer nada en tu contra. Pero tú sí fuiste capaz de dudar de mí. Como si no me conocieras. El ambiente está muy padre y todo lo que quieras, pero nos podríamos divertir más en otro lugar más privado, ¿no crees? Privado, pero ¿para hacer qué? Tus cositas muy, muy ricas. La vamos a pasar muy bien, ándale. ¿Crees que soy un ligue fácil, eh? Ay, pero ¿por qué no me invitas a otra copa, no? Tú sabes, para ponerme como más a tono. ¿Qué quieres que te diga? Me sentía tan herido, tan decepcionado y para colmo la abuela me puso como chancla. No quería ni que le hablara, me dijo que era un malagradecido, que no solamente había arruinado mi vida, sino la de ella también. No debiste dudar de mí. Y si lo hiciste, yo merecía que por lo menos me llamaras para pedirme una explicación. Sí, pero Elisa estaba ofuscado, me sentía acorralado. Lo único que se me ocurrió fue huir lo más lejos posible. Yo tomé la decisión de no regresar hasta poder reivindicarme ante los ojos de todos. Yo quería tener los medios para que tu familia me vea de otra manera. Para mí siempre hubiera sido el mismo, Francisco.
Ya sé que me equivoqué, pero en ese momento yo estaba convencido de que eso era lo mejor. Y dejaste que pasaran 10 años, en los cuales ni siquiera fuiste capaz de llamar a Manuel. Pues yo pensé que tú no querías saber nada de mí. Y mi abuela tampoco. Yo no quería comprometerla por si la policía podía intervenir las llamadas. Por eso mismo tampoco llamé a Fermín. No te importó lo que Manu y Fermín pudieran sentir. Lo que yo estaba sintiendo. Tan poca cosa significábamos para ti. Tú me hablas de todo menos de tu hija, como si no existiera. Mi hija murió hace 24 años. No digas esas cosas. Es la verdad. Yo no puedo creer que después de que tú te enteraste que era tu hija, algo dentro de ti no cambió, no se modificó. Yo no lo puedo creer. Me cae mal, Mirna. Yo no sé por qué la gente espera que al yo saber que soy su madre ya viene alguien con una varita mágica y hace que yo la quiera. No puedo. Bueno, porque eso es lo normal. Pues para mí no. Eso es la maternidad. Esas cursilerías no van conmigo, Mirna. Para mí la maternidad no existió. No fue más que un error biológico. No. No digas eso, Fernanda. Mira, ¿por qué no la buscas? ¿Por qué no te acercas a ella, la descubres, la conoces? Y ya verás que poquito a poquito la empiezas a querer. Porque es tu hija, Fernanda. Estuvo aquí en esta barriguita, es tu hija. Bueno, chicos, yo ya creo que le dimos muchas vueltas al asunto y deben estar cansados. Lo mejor es que yo me vaya. Ay, perdón, ya te tenemos harto. No, a mí me encanta platicar con ustedes. Si quieren me quedo. Emilio también estaría muy feliz de verlo. Mañana yo tengo día pesado en la constructora. Sí, yo también tengo varias citas temprano. Chicos, Emilio quiere hablar algunas cosas con todos. ¿Sobre qué? Asuntos personales que quiere decirles a ustedes. Me contó un pajarito que estás próxima a cumplir años. Ay, no. ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? No, nada. No estamos para celebraciones. Pero el próximo año, para sus 25, ahí sí vamos a tirar la casa por la ventana, ¿eh? No. A ver, te juro que a la corte solo fui de espectadora. No sé nada más. Mi papá no me cuenta todo lo que habla con Eugenio. Sí, pero es evidente que Fernanda está mintiendo. Las casualidades a veces existen. ¿A ese punto? Bueno, no se notaba que tuviera algún tipo de afecto por Eugenio. ¿Tú no crees que mató a mi mamá? A ver, a este punto no creo ni dejo de creer en nada. La verdad es que Ana tampoco es precisamente normal, ¿no? No metería la mano al fuego por ninguna de las dos. Entonces, ¿qué onda? ¿Nos vamos a tu departamento? No, mi depa no. Es que tengo roommate y acordamos en no llevar a nadie. Bueno, entonces vamos a buscar un hotel. Aquí hay uno cerca. Bueno, conozco uno. No es muy elegante ni nada, pero es limpio y es muy discreto. ¿Me lo enseñas? Bueno, ya que insistes. Pero... Ay, invítame al último whisky, dale. Dale, para ponernos un poquito más a tono y seguir brindando. Está bien. Ok, estuve analizando y creo que puedes estacionar tu auto a la vuelta del motel. No creo que pase nada. Está perfecto. Lo que tú me digas. ¿Estás nerviosa? Es inevitable. Claro, sí. Ay, te me estás contagiando a mí también con los nervios. Espero que no sea el fin de mi carrera. No. Lo vamos a hacer muy bien. No tiene por qué haber ningún problema. Y lo que pasa esta noche se va a quedar entre Lindy, tú y yo. Nadie tiene por qué enterarse. Claro, sí.
igual hay que esperar que el India avise. A lo mejor va y el ratón no cae en la trampa. ¿Qué? ¿Y Alfonso? ¿Alonso? Alonso no... Ay, no sé. Yo pensé que era lo mejor irme de aquí, de Estados Unidos. Crucé la frontera, llegué hasta Monterrey. Ahí, por suerte, conocí a Marcelo. Nos hicimos amigos y él y su familia me ayudaron a establecerme. Ellos me dieron la oportunidad que necesitaba. ¿De dónde salió lo de Emilio Montenegro? Elisa, yo empecé a estudiar y a trabajar con Marcelo, con su papá, y tenía que viajar a los Estados Unidos con ellos por cosas de su empresa. Y claro que me moría del terror de estar como Francisco Ramírez. No quería arriesgarme a que me detuviera. Pero nunca hubo una denuncia. Sí, pero yo no tenía idea de eso en ese momento. Además, yo tenía que arreglar mi situación migratoria en México y ahí fue cuando con Conectes de los Echeverry nació la identidad falsa de Emilio Montenegro. Entonces, ¿por qué no regresaste? Para ver a Manu o a Fermín, porque de mí me queda claro que no te interesaba saber nada. Elisa, yo quería regresar siendo alguien. La pasaba estudiando todo el día y trabajaba como burro para salir adelante. No dormía, no descansaba. Y así se fueron pasando los días, las semanas, se pasaron los meses, se pasaron los años. Fue demasiado tiempo, Francisco. Ya sé. Y no sé en qué momento se me pasó tan rápido, no lo sé. Ya 10 años después, regresé a Miami y la primera persona a la que busqué fue a Fermín. Nada más quería saber si mi abuela todavía quería verme. Pero cuando fuimos a buscarla a la casa, estaba rodeada de policías, de bomberos, extinguiendo el fuego del incendio que quemó una buena parte de la casa. Mi Granny, Elisa. Mi Granny estaba muerta justo el día que por fin iba a verla. Ese día se nos fue.